Por ejemplo, una aplicación de las funciones lineales las podemos encontrar en lo que respecta a costos, ¿sí? Tenemos en este ejemplo los costos fijos de un fabricante son iguales a $10.000 mensuales y el costo de fabricar una camisa es de $5, ¿sí? Se le quiere representar matemáticamente la función de costo total de la fábrica por mes, ¿sí? Se dirá que X es el número de camisas que se fabrican al mes y el costo total sería entonces eh, como, sí, como se fabrican X camisas al mes, entonces como cada una cuesta $5, ¿verdad? El costo de fabricarlas es $5, entonces sería 5X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 5X sería el costo de las camisas por mes y se le suman también los costos fijos mensuales que serían 10.000 y este sería el costo total, ¿sí? El costo mensual total del fabricante al mes sería 5X más 10.000, ¿ok? Bien. Esta función, como pueden observar, es una función lineal con pendiente 5 e intercepto en el eje Y en 10.000, ¿verdad? ¿Sí? Dicho intersecto, en este caso, es de importancia para el fabricante porque este intersecto lo que le quiere decir es que así no produzca, así no produzca ninguna camisa, así no fabrique ningún artículo, tendrá un costo de $10.000, ¿sí? Tiene un costo de $10.000, ¿sí? Que sería el costo fijo, ¿sí? Ese costo, como pueden observar, es independiente del número de camisas que fabrique. Ese tipo de costos, pues, son otros costos, o sea, costos, qué sé yo, costos de luz, costos de arriendo, etcétera, ¿sí? Por eso es que es independiente de el artículo que fabrique, ¿sí? ¿Ok? El costo, ¿sí? Lo que aquí también podemos observar es que a medida que fabrique más, eh, a medida que fabrique más camisas, ¿sí? El costo también aumenta, ¿sí? El costo también va a ir aumentando, ¿sí? Es decir, si tengo una producción X1 mayor a X2, entonces el costo, ¿verdad? C de X2 tiene que ser mayor que C de X1, ¿sí? ¿Qué quiere con esto decir? Que vamos a tener eh, una función lineal estrictamente creciente, ¿sí? Estrictamente creciente. El gráfico de esta función lineal quedaría de esta forma, jóvenes, ¿sí? El gráfico de esta función lineal quedaría de esta forma, donde X, ¿qué me representa? X, ¿qué me representa, jóvenes? Es el número de camisas, ¿verdad? El número de camisas que se fabrican por mes, el número de camisas fabricadas al mes, ¿sí? Y el costo C de X, ¿sí? Es el costo total, ¿sí? Bien, fíjense cómo la recta se grafica aquí tendríamos desde x igual 0 hacia el más infinito, ¿sí? Viendo la gráfica, jóvenes, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la función viendo la gráfica? Jóvenes, indíquenme cuál es el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio? Jóvenes, ¿cuál es el dominio de la función? De esta función que está aquí graficada. ¿Cuál es el dominio de la función C?
Jóvenes, les estoy preguntando cuál es el dominio de la función. Señorita Cedillo, 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 ¿no vino? Bueno, jóvenes, conste que después después no digan que se me pone falta por gusto. López, López Erika. Erika López. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Usted es López? Soy Cedillo Córdoba, no, Cedillo. Es que lo que pasa es que me conecté desde la computadora y ese no tiene audio. Ahorita le adapté el micrófono. Pero sí estaba hace un rato, Sí, hace un momento, en la clase. ahí estoy. Aquí estoy sentada, sino que le alcé la manito, pero creo que no vio la reacción que hice. Entonces, por eso ahorita recién activé el micrófono. Por eso le dije presente. Aquí estaba. Bueno, ya, listo. A ver, está viendo el gráfico, ¿verdad? Ujú. Sí está viendo el gráfico de la función, ¿ok? Sí. Este es el gráfico de la función que estamos aquí tratando como ejemplo. Y pregunté cuál es el dominio de la función. Por favor, usted tiene ya la respuesta. ¿Cuál es el dominio de esta función? A ver, sería... El dominio. El dominio, ¿cuál es el dominio de la función? Recordemos que el dominio es como el ancho de la función, el ancho que Ajá, pero ocupa en ahí sería el dominio, está en el puntito que está señalado en el 10.000, porque desde ahí parte, desde el 0 al 10.000. No. ¿En qué eje ve el dominio? ¿En qué eje? ¿En el eje En X el o en el eje eje Y? X. En el eje X. Ya, A ver, no, entonces sí, en el eje X. el dominio se lo ve en el eje X, ¿sí? Entonces, entonces, si usted quiere ver el dominio de esa función, tiene que visualizar en el eje X, ¿sí? Y allí ve el ancho que ocupa la función en el eje X. Entonces, visualizando el eje X, ¿cuál usted cree que es el dominio? Sería 2, 4.
Pues porque ahí está señalado en el puntito en el 10.000, pero no sería infinito. El infinito, no. Profe, disculpe, yo creo que es el cero, o sea, el cero, pero el cero al infinito positivo. Ya, perfecto. Correcto. Muy bien. Sí, López, profe, López, Entonces, Erika. a usted López, ya, muy bien López. Ya, entonces el dominio va desde 0 incluido. Entonces que yo le indiqué, señorita Cedillo, ubíquese en el eje X para analizar Por eso, dominio. eso le dije al principio, desde el cero, que va desde el cero. Usted Pero me no dijo le que va dije desde el que va 0 hasta sí, el correcto. 10.000. Pero no le dije que iba desde el infinito, del más infinito, eso no le dije. No. Usted dijo que iba del 0 hasta el 10.000, pero de 0 hasta el 10.000 esto es Y. ¿Para qué hora quieren que les ponga? Entonces, el dominio va desde 0 hasta más infinito. Sin incluir, obviamente. El infinito nunca se incluye. ¿Sí? Por favor, jóvenes, tengan mucho cuidado que ese tipo de preguntitas van en las lecciones y obviamente en los exámenes. Y pueden hasta incluso ahí equivocar. ¿Sí? Se tienen que tener claros los conceptos, tienen que también practicar. Practiquen, jóvenes. Tienen un libro de matemáticas, aparte de toda la información que tienen, pueden practicar. Ya, tenemos entonces el dominio de la función c de x va desde x igual a 0 hasta más infinito. Es decir, el dominio de la función también se lo puede poner de esta forma, son los valores de x mayores o iguales que 0. Bien. A ver, señorita Cedillo, otra vez usted, por favor. El rango de la función c. Vamos, por favor, participe. El rango de la función C. Ya, sí. El dominio ya está que encontrado. Falta el rango. ¿Cuál es el rango de esa función? En el rango que vemos el alto de la función, que a qué altura ocupa desde un mínimo valor hasta llegar a un máximo valor. ¿Sí? El rango se lo ve en qué es, en el eje Y, en el eje vertical. El rango. De 10.000 hasta el infinito positivo. Ya. A ver, de 10.000 Hasta el infinito hasta el positivo. más infinito. Ya. Intervalo abierto, cerrado, semiabierto. Profe, no es ¿Cómo 1000, es el intervalo? profe, no es 1000 hasta el infinito positivo. No es 10.000. 10 y 3 ceros más son Perdón, 10.000. 10.000. Perdón, 10.000. Sí. Ya. ¿Qué tipo de intervalo tiene que ser? ¿Qué tipo de intervalo? Abierto, cerrado, semiabierto, Abierto, semicerrado. abierto ¿Abierto en dónde? en el 10.000. O sea, así. No, al revés. Cerrado y abierto en el infinito. Ah, ya, muy bien. O sea, cerrado en 10.000 porque tengo aquí puntos negros. Ajá, sí. Punto Y no Y abierto en incluye. el 10.000. Y no, pues Abierto cerrado en en, 10.000 y abierto en el abierto en infinito. infinito. En el infinito. Ahí sí. Muy bien. Ya. Ok, muchas gracias. Ya. Bien, sigamos. A ver, yo les pregunto ahora de forma general, o sea, a todos, ya. ¿Por qué la gráfica solamente ocupa este dominio y este rango? ¿Por qué no se va de largo así como lo estoy dibujando? ¿Por qué no se va de largo? ¿Por qué el autor dibujó así la gráfica? Porque si esto es una función lineal, pues bueno, puede irse de largo, ¿verdad? O sea, ¿por qué tiene esta restricción en el dominio?
porque está cerrado en el 10.000. No, porque yo, o sea, yo como autor del libro, yo también podría haber dibujado toda la recta, porque aquí se ve nomás dibujada en una porción de ella. Sabemos cómo se grafica una función lineal, ¿verdad? Eso no es ciencia. Esta función lineal, por tener pendiente positiva e intersecto en el eje y positivo, pues se la graficaría de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Es más, vean acá, por favor. Eh, aquí hay aquí, miren, aquí tenemos una calculadora gráfica GeoGebra que la pueden encontrar también en internet, ¿sí? Ya les voy a pasar el link para que con esto se pueden graficar funciones, ¿sí? Entonces, si yo grafico, por ejemplo, aquí estaba haciendo un gráfico, más que todo para una función cuadrática, porque ahí sí, a pulso se va a hacer difícil hacer el gráfico de una función, o sea, un gráfico más o menos exacto de una función cuadrática. Entonces, por ejemplo, esa función lineal es 5x más 10.000, ¿verdad? Cinco x más 10.000. Vamos a borrar esta función que está aquí. 5x más 10.000. Entonces aquí la gráfica se fue por acá. Vamos aquí, tenemos que hacerle un zoom más o menos. Ajustar. Ya, aquí está la gráfica, ¿sí ven? Sí se puede observar. La gráfica de la función lineal que estábamos allí viendo como ejemplo. ¿Sí? 5x más 10.000, ¿sí? Fíjense que la función o sea, teóricamente ocupa todos los reales, ¿verdad? Tanto en dominio como en rango, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué el autor, por qué el libro solamente dibujó desde aquí hasta acá? O sea, solamente la dibuja en el primer cuadrante. ¿Por qué? ¿Por qué creen que solo la dibuja en el primer cuadrante? Tiene que haber una Porque, explicación, ¿verdad? Para eso. porque la, porque la función solamente es positiva y no es negativa. ¿Por qué solo es positiva? Mm, Porque Bueno, eso es lo que yo... como ven aquí también ocupa Ahí valores sí está negativos. negativo en una parte, ajá. Claro, Sí, ahí pero está ¿por negativo. qué en el ejemplo no? Mm, A ver, ¿por qué? Analicen jóvenes. Estos problemas son, como ya les digo, son similares a como cuando hacíamos los problemas de las ecuaciones, ¿sí? Que se analizaba por qué se elegía este valor de X y por qué este no. ¿Por qué este sí y por qué este no? Es similar. Ahora, supóngase que ese ejercicio sea
de examen y que les pregunten, que les pongan ese mismo testamento y que les pregunten y que les pregunten la, la gráfica, la gráfica que corresponde a esta función, ¿sí? Según las condiciones del problema es, y les pueden dar cualquier opción, les pueden poner esta gráfica, les pueden poner la función que, o sea, lineal totalmente que se vaya de largo, o les pueden poner nomás esta parte que está aquí, o les pueden poner una parte que está más abajo nomás. Em, tienen que saber por qué se obtienen ciertas respuestas. Analicen, ¿por qué creen que la función solamente, o sea, por qué el gráfico solamente es esta parte, solamente es esta parte y no es todo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene este dominio y no todos los reales? Bueno, sigamos nomás jóvenes. Eso ahí se lo dejo para que lo piensen, para que lo analicen, para que lo mediten, ¿sí? Sigamos nomás, que si no pierdo más tiempo. Ya. Analicen por qué la función solamente está graficada así. Y la respuesta no es que porque este es el dominio, porque este es el rango. No. No, o sea, no, esa no es la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué su gráfico solamente es esta porción y no es todo? Bueno, analícenlo y eh, después yo les volveré a preguntar sobre el ejercicio. Sigamos entonces. Sigamos. Tenemos que avanzar. Dice, el número de calorías que se queman en una hora de ejercicio en una máquina caminadora es una función de la velocidad que se emplea. ¿Sí? Una persona que se ejercita a una velocidad de 2 minutos por hora quemará 120 calorías. ¿Sí? A 6 minutos por hora esta persona quemará 370 calorías. ¿Sí? Se hace las calorías quemadas en una hora y ve la velocidad de la caminadora, determine la función lineal C en función de B que se ajusta a los datos. Esa es la A. La B, ¿cuántas calorías se queman si la persona se ejercita a una velocidad de 5 minutos por hora? ¿Sí? Bien. Entonces aquí nos dice que tenemos que encontrar la función C, ¿sí? Que son las calorías quemadas en una hora, y B, la velocidad de la caminadora, ¿sí? Ok. Entonces aquí nos dan los datos, por ejemplo, que a una velocidad de 2, no, esto es millas, ¿sí? De 2 millas por hora, a una velocidad de 2 millas por hora en la caminadora, se queman 210 calorías, es decir, 210 calorías se van a quemar en una hora, ¿sí? Eso me quiere decir, ¿ok? ¿Sí?
Muy bien, y también tenemos que a 6 millas por hora, la persona quema 370 calorías, ¿sí? Es decir que que con la velocidad de 6 millas por hora, ¿sí? En una hora se queman 370 calorías, ¿sí? Y entonces vamos a determinar la función que se ajusta a los datos, ¿sí? Hay que encontrar las calorías quemadas en una hora o las calorías que se queman según la velocidad de la caminadora, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos aquí a calcular? Tenemos una función C, ¿sí? Que es la cantidad de calorías, ¿sí? Que se queman según la velocidad, ¿sí? Y esto dice que es una función lineal, me dice, ¿verdad? Es una función lineal, por lo tanto, va a ser de la forma mx más b, ¿ok? Ya. Entonces, no, perdón, ya no es x, ahora es b. La variable independiente ahora es b, ¿sí? Que es la velocidad. Entonces vamos a calcular, o sea, vamos a elaborar, ¿sí? Una función que me indique ya, por así decirlo, de forma automática o me dé un resultado de cuántas calorías quemo según la velocidad de la caminadora, ¿sí? Cuántas calorías se queman según la velocidad de la caminadora, ¿sí? Ok. Entonces, los datos que me dan aquí, jóvenes, los datos que me dan aquí son los siguientes, ¿sí? Tengo la velocidad y la cantidad de calorías quemadas, ¿sí? A una velocidad de 2 millas por hora se queman 120 calorías, ¿verdad? ¿Sí? No, perdón, son 210 calorías. Y a una velocidad de 6 millas por hora se queman 370 calorías. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo con esto, ¿qué puedo calcular? Con estos dos puntos puedo calcular lo que corresponde a la pendiente, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a tener dos puntos. Punto que es de la velocidad. O sea, voy aquí a tener dos pares ordenados, ¿sí? Entonces, primer punto sería 210 y segundo punto 6, punto y coma 370, ¿sí? Con esto yo puedo calcular la pendiente. La pendiente sería, ¿sí? A este yo le voy a denominar punto 1 y este punto 2, ¿sí? Entonces sería C sub 2 menos C sub 1 sobre B sub 2 menos B sub 1, ¿sí? Entonces sería 370 menos 210 sobre 6 menos 2. ¿Cuánto es la pendiente? Entonces hacemos el cálculo, 370 menos 210 sobre, esto 370 menos 210, esto de aquí sería 160, ¿verdad? Sobre 4, y esto me da 40, ¿sí? ¿Ya? 40 calorías sobre millas por hora, ¿sí? ¿Ok? Es decir que quemo, estoy quemando calorías a una tasa constante de 40 calorías por hora, ¿sí? Por hora. Corriendo una milla por hora, ¿sí? Bien, entonces aquí la función C de B quedaría hasta ahora de la siguiente manera. 40B más, ahora falta calcular el intersecto con el eje Y. Bien, ¿qué me quiere decir este intersecto con el eje Y?
Me quiere decir que cuando la velocidad es cero, entonces, ¿cuántas calorías voy a quemar? ¿Sí? Entonces, si la velocidad es cero, ¿qué quiere decir? Que la máquina caminadora está parada, pues, ¿verdad? No se está moviendo. La pregunta es, ¿quemará algunas calorías cuando la máquina esté parada? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? No quema nada. No queman nada, pues, ¿verdad? Porque no se está ejercitando. Entonces, cuando la máquina está parada, es decir, con la velocidad de cero, si la cantidad de calorías que se queman es cero. Por lo tanto, B es cero. Dicho esto, entonces obtengo la función C de B que sería 40B. ¿Sí? A ver, veamos aquí está bien el ejercicio porque me parece que aquí no nos está dando ciertos valores. 370 menos 210. 160. Ajá. Sí. Y ahí tenemos entonces, ¿sí? Ya, 160. Ya, entonces así es como me va a quedar la función, ¿verdad? C de B es igual a 40 por B, ¿sí? A ver, bien, aquí nos faltó aquí algo, jóvenes, ¿sí? Aquí lo que nos faltó, lo que nos faltó fue aquí algo. Ya. Podríamos habernos ido también a, ¿cómo es? Sí, aquí era de habernos ido a la ecuación en general, a la ecuación general ¿cómo es que se llama? De la recta, ¿sí? A la ecuación general de la recta. A ver, vamos aquí a ver.
Ya, entonces aquí como les decía, aquí teníamos que haber utilizado la, la ecuación de la ecuación de la recta, ¿sí? Vamos a utilizar aquí la ecuación de la recta para encontrar lo que nos están pidiendo, ¿sí? A ver, tenemos aquí lo siguiente. Vamos aquí a abordar esta parte que está aquí. Y entonces, la ecuación, recordemos que es y menos y1 es igual a mx menos x1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, así mismo, tomemos un punto, vamos a tomar este punto peso 1, entonces c menos 210 es igual a la pendiente, que es 40, por b menos 2, ¿sí? Tomemos este punto P1. Entonces ahí sí sacamos la ecuación general y me queda c menos 210 es igual a 40b menos 80, ¿sí? Y tenemos entonces c es igual a 40b más, bueno, hay que hacer aquí la resta, más 210 menos 280. 210 menos 80, eso me queda 130, ¿verdad? Sí, 130, ¿sí? Entonces, ahí queda la ecuación, ¿sí? ¿Ok? Puesto de otra forma, c en función de b es igual a 40b más 130, ¿sí? ¿Ok? 40b más 130, ¿sí? Ahí que tenemos la función, ya. ¿Por qué yo les digo esto? Porque aquí habría que usar la ecuación general, ¿por qué? Porque tenemos que hacer cumplir con los puntos que aquí nos dan como datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la velocidad es 2, ¿sí? La cantidad de calorías que se quema sería, reemplazo, 40 por 2, 80, más 130, 210. Cuando la velocidad en cambio es 6, reemplazo. Las calorías que se queman sería 40 por 6, 240, 240 más 130, 370. Entonces, si está cumpliendo con estos dos puntos, es decir, la función tiene que justamente tener estos dos puntos entre ella, ¿verdad? Tiene que tener estos dos puntos que la satisfacen, ¿sí? Ahora, eso es respondiendo a la pregunta A. Ahora, la pregunta B me dice, ¿cuántas calorías se queman si la persona se ejercita a una velocidad de 5 millas por hora? ¿Sí? Entonces, cuando B es 5 millas por hora, ¿sí? Entonces tenemos que la cantidad a 5 millas por hora sería 40 por 5 más 130. 40 por 5, 200 más 130, esto sería 330 calorías, ¿sí? Cuando se ejercita a 5 millas por hora. ¿Ok? Estamos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos.
Ahora, ustedes van a hacer el gráfico de esta función, ¿sí? Tomando las debidas restricciones, ¿sí? Es decir, el gráfico de C, pero ahora en vez de X va la velocidad, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Y encuentran el dominio y el rango, ¿sí? ¿Ok? El dominio y el rango de la función, ¿sí? Bien. Sigamos. Ya esto ya les queda para que lo practiquen, ¿sí? Hacen el gráfico, encuentran tomando las debidas restricciones, ¿sí? Las debidas restricciones, ¿sí? Según lo que el ejercicio les da, ¿sí? Según lo que el ejercicio les quiere decir. Y encuentran el dominio y el rango de la función, ¿ok? Aquí tenemos la respuesta, si está, la función C es igual a 40B más 330 y la cantidad de calorías que quema son 330 calorías, ¿sí? 330 calorías. ¿Sí? Bien, sigamos. Una empresa compró maquinaria nueva por $1.500. Si se deprecia linealmente en $75 al año, ¿cuál será el valor B de la maquinaria después de T años de uso? Vamos haciendo este ejercicio también. ¿Okay? Ya, entonces, aquí me hablan de una máquina que se ha comprado nueva, se compró por 1.500, ¿verdad? ¿Sí? Y me dice que se deprecia linealmente en $75 al año. ¿Qué me quiere decir? Que el valor de la maquinaria, o sea, el precio o el valor de la maquinaria cae por año cae $75. Eso me quiere decir, ¿ok? Bien, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la maquinaria después de 3 años de uso? Bien. Entonces aquí, pues, lo que me quiere decir es que si yo aquí quiero hacer un pequeño esbozo, un gráfico de lo que pasa con el precio de la máquina, es decir, con el valor B de la máquina y con el tiempo T en años, este tiempo sería en años, es el eje X, pero ahora se lo ha llamado T, ¿sí? Y este es el valor de la máquina, ¿sí? Valor de la máquina. Entonces, cuando la máquina fue nueva, ¿sí? Entonces, en qué año coloco cuando la máquina recién se compró? Cuando salió de paquete. ¿En qué año estaría? Aquí tengo el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y así sucesivamente. La máquina es nueva, ¿a qué año corresponde? ¿A qué año creen que corresponde cuando la máquina es nueva? O sea, cuando recién se compró. Año Año cero. 1, año 0, correcto, año 0, ¿sí? O sea, es el año inicial, ¿sí? O sea, ahí la máquina no tenía nada de, por así decirlo, como que recién nacía, ¿ya? ¿Sí? Entonces, al año 0, ¿cuánto costaba la máquina? ¿Cuál era el precio? 1.500. Entonces, en Table 0 tengo 1.500 de precio, ¿sí? ¿Ok? 1.500. Entonces, aquí estaría, por ejemplo, ¿sí? Y dice que se deprecia linealmente $75 por año, es decir, el precio cae linealmente, ¿sí? De esta forma. Caería así. ¿Ok? Bien. La gráfica solamente estaría en este cuadrante, ¿sí? ¿Okay? Es como el ejercicio anterior y el antepenúltimo que vimos, ¿sí? Y yo también, yo le sigo preguntando, ¿por qué si es una función lineal no sigue la gráfica de largo?
¿sí? ¿Por qué no dibujo la gráfica de largo y solo llego hasta aquí nomás? ¿Por qué solamente me quedo aquí en el primer cuadrante y no sigo la gráfica de largo? Bueno, síganlo meditando, síganlo pensando, ¿sí? Entonces, aquí tendría más o menos un gráfico ya de cómo se comporta el precio al pasar los años, ¿sí? Se deprecia linealmente, quiere decir que cae, o sea, va bajando el precio de forma lineal, ¿ok? En $75 al año, ¿sí? Entonces, si yo aquí quiero saber el valor B de la maquinaria después de 3 años de uso, es decir, de forma general, entonces yo aquí tendría que encontrar una ecuación lineal, ¿sí? Que me relacione el precio de la máquina con los años que han pasado, ¿verdad? Entonces aquí tengo el valor de la máquina, el precio de la máquina en función de los años, sería igual a una pendiente, ¿sí? En vez de X sería T, ¿sí? ¿Ok? Y más un valor B, ¿ok? Donde B justamente corresponde al intersecto con el eje Y. Entonces ya tengo esto, ¿verdad? Que es 1500, ¿verdad? Es decir, cuando t igual a 0, el valor es 1500. Entonces esto es 1500, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora ¿qué me falta encontrar? La pendiente. Ya. ¿Cómo encuentro la pendiente? La pendiente ya me la están dando aquí como dato. Bueno, fíjense. $75 por año, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí, si aquí cae, si, al año, ¿verdad? Al año, que sería aquí cuando t vale 1, un año, justamente aquí, tiene que caer el precio de 1500, tiene que bajar un valor de 75, ¿sí? A ver, sigamos jóvenes entonces, ¿sí?
Entonces, nos quedamos aquí por esta parte. Dice que al año, cuando ha pasado un año, por ejemplo, dice que el precio tiene que caer $75. Entonces, de aquí abajo, de aquí para acá, hay una caída de $75. ¿En cuánto? De aquí para acá, ¿cuánto hay? Un año. Entonces, fíjense, con esto puedo sacar la pendiente, ¿sí? Y como la función es monótona decreciente, la pendiente es negativa, ¿sí? Aquí también me están diciendo, se deprecia. Entonces el precio tiene que ir cayendo, no tiene que ir subiendo. Por lo tanto, M será igual a menos 75 lado vertical sobre el lado horizontal, sobre 1. Y esto me queda menos 75. Entonces tenemos que la función me queda BT sería igual a menos 75T más 1500, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Bien, sigamos. Esta es la función, ¿sí? Ya. Vamos con el literal B, pero fíjense, la función solamente tiene que ir graficada, aquí en el primer cuadrante, nada más. Solo en el primer cuadrante, nada más. Si la maquinaria tiene un valor final de 225 cuando se le da de baja, ¿por cuánto tiempo estuvo la maquinaria en uso? Es decir, ¿qué me quiere esto decir? Si la maquinaria tiene un valor final de 225 cuando se le da de baja, ¿por cuánto tiempo estuvo la maquinaria en uso? Bien. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando se le da de baja a la máquina, entonces, es decir, ya se la elimina, o sea, ya se la chatarriza, ¿sí? Se la manda al canchón, no sé, donde sea. Cuando la máquina tiene cuando se da de baja, entonces me dice que tiene un valor final de 225. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que no es que el valor ha caído hasta cero. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos que, más bien aquí, borrar esta parte y llevarla hasta la gráfica, llevarla hasta cuando el precio valga 225. Aquí, cuando el valor sea de 225. Entonces, hasta aquí nomás llegaría su representación, su función lineal, ¿sí? Entonces, aquí me piden cuánto tiempo estuvo la maquinaria en uso, ya cuando se dio de baja, es decir, cuando costó 225. Entonces, cuando B vale $225, obviamente, ¿cuánto vale T? Eso es lo que hay que encontrar, ¿sí? Entonces, reemplazo B y me queda en la ecuación, porque ya tengo la ecuación y me queda 225 igual a menos 75T más 1500, ¿verdad? ¿Sí? De aquí despejo T y me queda que T es igual a 1500 menos 225 sobre 75. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? $1.500 menos 225 sobre 75. Esto me da 17. ¿Sí? 17 años, ¿sí? Sí, ¿verdad? $17 años. ¿Ok? Entonces la máquina estuvo activa o estuvo en uso 17 años, ¿sí? Bien, como aquí podemos observar, fíjense aquí, bueno, en realidad el esbozo de la gráfica no debería ir así, porque aquí yo, bueno, se ha colocado este tiempo, parece que está entre 1 y 2, pero en realidad es 17, entonces la gráfica tiene que ir un poco más acostada, ¿sí? O sea, más hacia acá para que
llegue hasta 17 años, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, veamos acá. Ya, ¿cómo era la función? Menos 75. X le pongo porque aquí acepta con X, ¿sí? Más 1500, la verdad. Menos 75X más 1500. Ah, ya que está. Aquí está, muchos son. Ahí está, ¿sí? Oh, 1500, sí. Y ahora es lo mismo. Ah, aquí está. X mínimo, pongámosle 0, X máximo, pongámosle, pongámosle 30. Como para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? Ya, aquí tenemos que, aquí está una forma, ya se ve mejorcito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, así que haría la regla, ¿sí? Pero mucho ojo, en nuestro ejercicio, ¿sí? Solamente iría hasta aquí, ¿verdad? Hasta cuando el valor sea de 225, ¿sí? Hasta allí nomás iría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hasta cuando el precio sea de 225, vamos aquí a tener, fíjense, justamente aquí en 17, justamente aquí en 17 puntos. Ya ahí tenemos justamente en X igual 17. Aquí tendríamos que tener un valor para Y. Ahí está. Entonces fíjense aquí, cuando tenemos, aquí está el punto, ahora, cuando vale 17,
Vamos a tratar de colocarlo mejor así. Ya. Aquí está. Ya, aquí tenemos, cuando x vale 17, ¿sí? Tenemos la función que vale 225, ¿sí? ¿Ok? Aquí como se muestra el punto, ¿sí? Pero la gráfica solamente tiene que estar nomás, solamente en el primer cuadrante, aquí nomás, ¿sí? Entonces, para este caso, el dominio iría solamente desde el dominio iría desde 0, el dominio de B, ya desde 0 incluido hasta 17, y el rango de B iría desde 225 hasta 1500 incluido, ¿sí? Muy bien. Ya. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál será el valor de la maquinaria después de 6 usos, después de 6 años de uso? Entonces, aquí nos preguntan cuando t igual 6, ¿cuánto vale B? Me quedaría B igual menos 75 por 6 más 1500, ¿sí? Esto me queda, hacemos el cálculo. Y me quedaría 1500 menos 75 por 6. Daría 1050, ¿sí? Daría 1050 dólares, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy, jóvenes. Continuamos en la siguiente clase, ¿sí? Gracias por la atención. Que tengan buen día.